Bien, es momento de ir con una interesante conversación que nos va a llevar al mundo digital. Ustedes saben que hoy no podemos dejar de conversar, de hablar día a día de lo que significa, más que hablar de la transformación digital, lo que significa para cada uno de ustedes, emprendedores e emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, adoptar estas tecnologías. Para entender un poco más de este mundo, vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Rafael Fuentes Candia, cofundador y director comercial de Rocketbot. Rafael, un gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a CE Chile, el informativo de la PYME. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de poder participar y aportar sobre este tema de tecnología en un ecosistema a veces que es difícil, que es el de la PYME. Así es. Oye, Rocketbot, esta startup chilena, ¿hace cuánto tiempo nace? ¿Cómo se crea este emprendimiento, Rafael? Ahí, Alfredo, bueno, la historia es un poco entretenida. En realidad es bastante entretenida. Nosotros con mis socios teníamos otra empresa. Nos fue relativamente mal, por así decir. ¿Ya? Pero una de las cosas interesantes que pasó en el camino fue de que nos hicimos conocidos. Eso hizo que Google se pusiera en contacto con nosotros, nos invitó a ser parte de un proyecto. En ese proyecto trabajamos con ellos 6 meses, aprendimos muchas cosas de tecnología con ellos, tecnología muy avanzada respecto a lo que se estaba viendo en Chile o en otras partes del mundo. Y esa tecnología que conocimos con ellos hace 6, 8 años atrás, nos permitió poder trabajar en lo que hoy día es Rocketbot. Rocketbot es una empresa que tiene recién 3 años, una empresa chilena que se está posicionando dentro de los líderes mundiales en tecnología, y competimos a la par con empresas como SAP, como Microsoft y otras. Bien. Oye, mira, ahí tú acabas de mencionar algo ya interesante, Rafaela, que es parte del que emprende. Un negocio que no resultó como quería, que se podría considerar un fracaso, un tropiezo, para mí un aprendizaje, pero fíjate dónde los llevó. O sea, si no hubiesen dado ese paso, no se habrían conectado con Google. Entonces, qué entretenido, fíjate, que ustedes que nos están escuchando puedan entender que todo proceso que uno desarrolla siempre te tiene que dejar un aprendizaje y claro, tal vez uno, Rafael, no lo vea en el instante, pero luego cuando se te comienzan a abrir las puertas uno piensa, oye, realmente si no hubiésemos hecho esto, no estaríamos acá. Sí, lo que pasa es que, como dices tú, creo que desde los fracasos, yo llevo varios años fracasando, yo llevo casi 15, 20 años fracasando. Lo que yo sí siempre le digo a todos los emprendedores es que hay que aprender a, cada vez que nos caemos, la primera vez lloramos, nos sangra la rodilla, nos limpiamos y hay que volver a pararse. Lo interesante es que en el camino uno tiene que aprender a limpiarse rápido y pararse rápido y seguir corriendo. Entonces, eso yo creo que permitió que en 15 años, 20 años de fracaso, ya supiésemos muy bien dónde nos equivocamos y dónde hay que hacer las cosas bien. Y eso yo creo que fue uno de los casos, uno de los factores en el fondo de éxito de la compañía que tenemos hoy. Sí, porque estaba pensando, no voy a profundizar en este tema de venir fracaso tras fracaso después de 15 o 20 años, porque tienen que haber pasado muchísimas cosas, tanto a nivel personal como profesional. Hay muchos dolores que se van, ¿no es cierto?, uniendo en ese camino, Rafael, pero que también te van haciendo más fuerte y te van preparando mejor. Y me gusta mucho lo que comentaste, ¿eh? Hay que pararse rápido, sacudirse y seguir avanzando. ¿Cómo fue esa experiencia con Google, oye, Rafael? ¿Cómo fue para ustedes el estar con un gigante como este? Bueno, para nosotros realmente, yo digo, o sea, la primera vez que nos llama Google, yo pensé que era una broma. Una broma. Sí, inmediatamente pensé que me estaban llamando de una cárcel y que necesitaban que yo les depositara dinero o algo así. Entonces, lo Ya, primero que hago fue cortar la llamada. O sea, ni siquiera dejé al gerente de Google hablar. fue al Ya cuento del cuando tío. ya cuando recibo la segunda llamada y me dice, por favor, no me cortes, de verdad soy el gerente de Google, yo dije, bueno, ok, pongamos un poco de atención. Ok, Entonces, después nos citan a su edificio corporativo y de verdad sentíamos de que venía
esa banda de pop o esa banda de rock que siempre habíamos querido ver de adolescente, y con mi socio a las 7:30 de la mañana ya estábamos en la puerta de la oficina esperando esa reunión. O sea, para nosotros era un orgullo de que un gerente importante de Google se quisiera sentar con nosotros. Y después fue súper interesante lo que vino después, porque Google nos propone trabajar, y esto es uno de los temas que a veces la gente cuesta ponerlo en la balanza, porque nosotros Google nos dice, oye muchachos, vengan a trabajar con nosotros, pero esto es casi como una pasantía, van a Claro, trabajar gratis, o sea, nosotros no les vamos a pagar, y el proyecto va a durar 6 meses, pero lo que nosotros prometemos a cambio es el aprendizaje. Entonces fue una decisión difícil, pero nos sirvió para conectarnos con la tecnología de una manera mucho más directa. Nos tocaba trabajar de madrugada porque teníamos que trabajar con los ingenieros que tenían ellos en Irlanda. Tuvimos que hablar en inglés, lo cual no era un fuerte para nosotros. Pero al fin y al cabo, como decías tú, fue un tema de aprendizaje gigantesco, que también nos llevó a este camino, que nos llevó al camino un poco del éxito, de entender cómo estas compañías se mueven, de la flexibilidad, agilidad que hay que tener en el mercado, y eso fue muy valioso. absolutamente. Bueno, y después de esa pasantía, ese tremendo aprendizaje, esto termina, me imagino, en la creación de Rocketbot. Sí, o sea, termina siendo de que en algún minuto Google cancela el proyecto. Yo con mi socio nos vamos sin nada, porque de verdad no habíamos ganado dinero, y lo único que teníamos en ese minuto era tomar una decisión, y esa decisión era intentar algo por nosotros o buscar trabajo. Tomamos la decisión de intentarlo. Y lo bueno que fue una muy buena decisión. Los primeros meses, al primer mes ya teníamos nuestro primer cliente, ya después de eso la caja empezó a funcionar sola, empezamos a contratar nuestro primer equipo, y así comenzó a seguir creciendo la empresa. Eh, Eh, Oye, Rafael, disculpa, tú mencionas algo ahí que lo quiero destacar. Terminó la pasantía, se terminó el proyecto en Google, se fueron sin ni uno, en el tema monetario, pero con sí. un tremendo capital de conocimiento y de experiencia, y ahí obviamente viene el momento de tomar la decisión. Y yo creo que, bueno, no se arrepienten hasta el día de hoy de haberse decidido de volver a intentarlo. Nace Rocketbot, esta plataforma RPA. Y quiero que nos cuentes, por favor, Rafael, ¿en qué consiste? ¿Qué significa esto de que sea una plataforma RPA? A ver, el RPA lo que significa en la sigla es Robotic Process Automation, o en español conocido como automatización de procesos con robots. De acuerdo. Eh, Acá una de las cosas interesantes era que cuando nosotros llegábamos con esto, en la primera instancia, todas las empresas creían de que nosotros íbamos a llegar con un robot físico a las reuniones. Ya. Pero para acá, para aterrizarlo y llevarlo a un lenguaje más sencillo, es que el RPA es una tecnología que lo que permite es emular el comportamiento humano de una persona sentada frente a la computadora. ¿Esto es con Entonces, ¿qué es inteligencia lo que hace? artificial? Perdón, Rafael. No, la inteligencia artificial, la diferencia es la siguiente. El RPA son las manos y son nuestros ojos. De acuerdo. Entonces, con el RPA yo voy a poder emular el comportamiento de mis manos, por ejemplo, sobre el teclado, sobre el mouse. Entonces, el robot va a poder, en el fondo, escribir correos, va a poder navegar en sitios web, va a poder hacer clic en aplicaciones, etc. Y emula los ojos porque lo que hace es buscar referencias dentro de la pantalla, igual como nosotros los humanos. Buscamos el botón que dice, por ejemplo, SAP, o el botón que dice Google Chrome, y le damos doble clic. Eso es lo que hace en el fondo el RPA. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial es el cerebro humano. Ya. Y lo que se está hablando hoy día es algo llamado la hiperautomatización, que lo que hace es combinar el RPA y la inteligencia artificial. Entonces yo soy capaz de poder emular el comportamiento humano sentado frente a la computadora, y además a ese robot darle la capacidad de razonar o de pensar y de tomar decisiones por sí solo. Pero para eso ya todavía falta Falta. bastante. Sí, pero sí, el RPA es algo que se viene implementando ya hace aproximadamente 12, 15 años, que se partió con cositas muy pequeñas, pero que hoy día ya el RPA se proyecta que va a ser una industria de aproximadamente 45 billones de dólares al 2030.
y es una tecnología que cada vez se está implementando más en las corporaciones, en grandes empresas, y lo interesante sí es que en mercados maduros, como el mercado europeo o el mercado de Estados Unidos, las pymes están siendo las principales consumidoras de este tipo de tecnología, porque como te decía, lo que hace esto es emular el comportamiento de una persona frente a la computadora. Entonces hay ciertas tareas que a veces uno como pyme hacemos todos los días. Por Claro. ejemplo, generar facturas, cobrar, emitir una boleta, y así un sinfín de cositas muy pequeñas, pero que si a la larga la sumamos dentro del día, puede ser que nos esté consumiendo 3, 4, 5 horas, o a lo mejor tenemos contratado a alguien especial para eso. A mí me ha tocado mucho ver pymes, por ejemplo, que trabajan con gobierno, y que a gobierno hay que estarles cobrando la factura. Entonces, y siempre para eso, las pymes tienen que invertir en recursos humanos para poder, en el fondo, Realizar la tarea de poder hacer, cobranza. poder hacer esas tareas. Claro. Lo interesante del RPA es que de alguna manera esas tareas, que son tareas repetitivas, estandarizadas y que toman un tiempo X importante en nuestro día a día, se están empezando a reemplazar por estos robots. Eh, Y acá pasa algo que todo el mundo un poco se asusta, dice, oye, los robots nos van a reemplazar, los robots, ¿no? Pero finalmente lo que está pasando en la industria es súper interesante porque el humano está empezando a volver a ser humano. Yo siempre lo que digo, y lo que conversábamos antes, Alfredo, hablamos de esta transformación digital. Esta sí. transformación digital viene ocurriendo hace 30 años atrás, 40 años atrás, y uno de los grandes temas que pasaba y que empezó a pasar es que el ser humano empezó a hacer tareas de robots. O sea, copiar un dato de esta plataforma a esta otra plataforma, meterse a la página de impuesto interno y descargar las facturas. O sea, esas cosas, yo siempre digo, uno como humano o las personas, por ejemplo, que estudian finanzas, que yo de verdad los admiro porque yo en finanzas soy nulo, estudiar 4 o 5 años para estar descargando facturas o estar conciliando facturas, de verdad creo que no es la parte interesante. La parte interesante del ser humano está en la analítica, en la capacidad de mejorar, de optimizar, de hacer las cosas mejor, de crear, de colaborar. O sea, y es lo que está empezando a pasar. O sea, nosotros tenemos hoy día 500 clientes en la región, y de esos clientes yo te puedo decir que el 1% ha despedido gente. El otro 99% a esas personas ha logrado, en el fondo, ponerlas a hacer tareas que generan un valor mucho más alto que el que Exacto. estaban generando solamente copiando y pegando datos de un Excel a otro. Y también pasa, o sea, los humanos además tenemos la imperfección de ser humanos, y que a veces pasa algo en el día, nos desconcentramos y nos podemos equivocar. Y esas equivocaciones también para una empresa pueden costar millones de pesos o millones de dólares, y los robots generalmente en ese tipo de cosas no se equivocan. Entonces es súper interesante el tema de cómo el RPA viene a ayudar a las empresas y también viene a ayudar a las pymes. Hace una semana atrás, Alfredo, hubo un evento que se llama Emprende tu Mente, que Ah, sí, estaba organizado por Corfo, correcto. y conversábamos con varios emprendedores del problema que ocurre, por ejemplo, con los restaurantes que están trabajando con todas las plataformas de pago. Porque además de trabajar con pasarelas, también trabajan con Rappi, trabajan con Uber y así un montón de soluciones. El problema que le está pasando a ese restaurante pequeño es que tiene que meterse todos los días al banco a ver si todas estas plataformas le están pagando y si le están pagando bien. De acuerdo. Entonces imagínate el tiempo que consume eso. Y yo lo he conversado con muchos locatarios y me dicen, no, yo solamente confío en que me están pagando lo que corresponde. Claro, el que me llega. Exacto. Entonces imagínate, tú dices, bueno, ¿qué pasa si tengo un robot para eso? ¿Qué hago si el robot todos los días le digo a las 9 de la noche que me cierre la caja y que me la consolide? Entonces, claramente el robot empieza a ser un asistente más allá de ser un reemplazo de una persona. Y Correcto. eso Es un lo interesante. complemento, pues. ¿Cómo? Es un complemento. Sí, exacto.
y que te va a hacer mucho más eficiente la gestión y puedes optimizar el tiempo de esa persona que la tenías destinada para esa labor a otras que sean más importantes y más rentables para el negocio. Eh, bueno, al final este tema del RPA es un software, por lo que estaba ahí entendiendo, súper sencillo, muy fácil de utilizar y que son, y ustedes lo ubican, los famosos bots. De repente uno por el WhatsApp se conecta con un bot y conversa con un bot. Esta tecnología llegó para quedarse y hay que mirarla como una herramienta que les va a permitir optimizar y hacer mucho más eficiente la gestión, sobre todo estas tareas que se pueden sistematizar con mayor facilidad. Oye, Rafael, nos queda re poquito tiempo, pero te quiero preguntar por una experiencia que ustedes tuvieron. Esta startup chilena, Rocketbot, tuvo la oportunidad de participar, estuvo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, hace un tiempo atrás, nada más, creo que fue en el mes de noviembre. ¿Cómo fue esa experiencia, Rafael? ¿Te tocó viajar? Sí, sí, sí. Fue una experiencia, a ver, yo creo que del punto de vista cultural es muy fuerte, ¿no? Es muy impactante, porque es una cultura muy distinta a la nuestra. Es una cultura donde, por ejemplo, los afectos no existen. Los afectos ocurren, pero dentro de la casa. O sea, tú no puedes ni darle un abrazo a tu hijo, ni darle un beso a tu esposa, no puedes hacer nada, por ejemplo, en la vía pública. Si lo haces, eso puede significar cárcel Wow. o grandes multas. Entonces, justamente ya eso para uno como latino es súper difícil, porque Sí, los claro, latinos somos de abrazarnos, darnos la mano, un claro. besito, ¿no? Entonces, por ese lado ya es súper fuerte. Por otro lado, también el tema del lujo, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se maneja en esos mercados. O sea, es impresionante. Y por otro lado también la capacidad de inversión. Creo que son mercados, Alfredo, que son súper interesantes para uno como chileno, porque a veces uno como chileno los mira como un mercado lejano. Creo que ahí el gobierno juega muy bien un rol que es ProChile. Yo ahí siempre invito a los emprendedores a que revisen ProChile, porque ProChile tiene muchas iniciativas de internacionalización y muchas veces también tiene iniciativas de internacionalización justamente a estos mercados. Porque son mercados que demandan cosas, demandan productos. Y a veces no, esos productos no existen. Claro. Entonces, por ejemplo, a veces comer carne en países como Emiratos Árabes es carísimo. O encontrar a lo mejor una mermelada es carísimo. Entonces, justamente son cosas súper interesantes de que uno mira y dice, oye, estos mercados sí pueden ser interesantes. Más bien nosotros ahora estamos cerrando ya, o en realidad estamos en proceso de cierre de nuestro primer cliente en Dubái, que es una empresa que administra todo lo que son las marcas de lujo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo jamás pensé que en algún minuto iba a estar cerrando contrato con una empresa en Dubái. Y es porque justamente son mercados que están demandando tecnología, son mercados que están demandando productos, porque hay dinero. Claro. Y eso es súper interesante desde el punto de vista de uno como emprendedor. Son las oportunidades que se abren, sobre todo, siempre lo estamos conversando acá, cuando se desarrollan emprendimientos con base tecnológica, porque la escalabilidad es exponencial y puede ser, bueno, hay casos icónicos que tenemos acá en Chile de cómo una startup se puede transformar en unicornio en un corto plazo. Rafael, la verdad que me quedan un montón de otras preguntas, pero el tiempo ya nos ha alcanzado. Quiero darte las gracias, felicitarlos además a ustedes por todo el camino que han recorrido, que no ha sido fácil, pero que hoy día les está permitiendo abrir mercados. Me gustaría que nos dejaras la invitación para aquellas MIPYMES que nos están escuchando, emprendedores, para que vayan a conocer el producto que ustedes tienen. ¿Dónde lo pueden visitar, Rafael? Sí, Alfredo, mira, la invitación queda abierta a que visiten rocketbot.com. En rocketbot.com van a poder descargar la solución. Tiene una versión gratuita con la cual pueden hacer pruebas, pueden desarrollar su primer robot. Y existe también una academia. La página es academy.rocketbot.com y ahí hay cursos gratuitos para aprender a fabricar el primer robot. Entonces, una herramienta súper interesante, súper fácil de usar. Hoy día ya tenemos más de 8.000 desarrolladores certificados en Latinoamérica, así que la invitación está totalmente abierta a trabajar con nuestra plataforma. De acuerdo.
Ya lo saben entonces. Rafael, te quiero dar las gracias por haber compartido esta interesante conversación aquí en nuestro espacio. Rafael Fuentes Candia, cofundador y director comercial de Rocketbot. Un abrazo y éxito, Rafael. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Que estén muy bien. Y recuerden ustedes ir a www.rocketbot.com.